Aquí la palabra clave es proceso. ¿Cómo es el proceso de crecimiento entonces? Y vamos a ver un poquito este proceso en la vida de Pedro narrada por Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, desde el versículo 15 hasta hacia adelante. El capítulo 21 va a ser el centro de esta enseñanza, de esta prédica. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. ¿Cómo estás? Para mí es un placer poderte compartir el día de hoy de la palabra y quiero hablarte sobre el proceso de un discípulo. Leí que el mayor Juan de la Cruz Salvo fue enviado por el mando chileno como parlamentario para intimidar las tropas peruanas a su rendición de Arica. El mayor Salvo hizo énfasis en la enorme diferencia entre los soldados, el número de soldados peruanos con los de chilenos, el armamento y la logística de ambas fuerzas, y que realmente resultaría inútil tanto derramamiento de sangre. Pero él recibió una respuesta y esta fue: tengo deberes sagrados de que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Fueron las palabras del coronel Francisco Bolognesi, respuesta que dio frente a todos sus oficiales quienes lo respaldaron en esta decisión. Para ser llamado héroe, porque Bolognesi en nuestro país es un héroe de la patria. Para ser llamado héroe, realmente deben cumplir ciertos requisitos, por decirlo de una manera. ¿Cuál? Haber demostrado el amor a su patria y por consecuencia haberse entregado en sacrificio por defenderla. Me pregunto, cuando leí esto, me hice esta pregunta, ¿no? ¿Cómo habrá sido el proceso de entrenamiento para que, habiendo sido Bolognesi un soldado novato, llegar a ser un héroe de nuestra patria? Quiero llevarte a ti a preguntarte, ¿cómo es tu proceso como discípulo de Cristo? ¿Puedes identificar en qué etapa estás de ese proceso? ¿Como soldado novato, como mayor, como coronel, general ya de Cristo? Aquí la palabra clave es proceso. ¿Cómo es el proceso de crecimiento entonces? Y vamos a ver un poquito este proceso en la vida de Pedro narrada por Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, desde el versículo 15 hasta hacia adelante. El capítulo 21 va a ser el centro de esta enseñanza, de esta prédica. Así que dice: después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En este versículo, pues vamos a ver algunos puntos que nos van a nos va a enseñar la misma palabra sobre el proceso de un discípulo. Y nuestro punto número 1 es: el proceso tiene un inicio. Nosotros vemos que Jesús llama a Pedro Simón Pedro. Si nosotros recordamos y un poquito vamos a las escrituras, vemos en Mateo capítulo 16 que Jesús le dijo, le cambió el nombre a Pedro, ¿no? Le dijo: te vas a llamar Cefas, que en griego traducido significa piedra. Pero a pesar de que le dijo: tú vas a ser Pedro, vas a ser una piedra, vas a ser una roca, de ahí vemos que lo llama Simón Pedro, Simón Pedro, Simón Pedro. La pregunta es: ¿por qué le dice su nombre actual o su antiguo nombre y a continuación ese nuevo nombre que le da? ¿Por qué? Jesús llamó a un siervo, ¿no? A una persona a su servicio, con errores, a un Simón Pedro, hombre inseguro, que le había fallado, lo había negado, pero
estaba en lo que le quería mostrar Jesús al decirle Simón Pedro, le quería mostrar de que él estaba en el proceso de transformación, que no era ahorita quizá visible, se veía un hombre que lo había traicionado, un hombre que había pecado, pero que Dios estaba haciendo algo por dentro y que mañana más tarde se iba a poder ver externamente lo que Dios estaba haciendo con su vida, haciendo algo que llevaría a verse, ¿no? Y él iba a llegar a ser realmente una verdadera piedra que nos habla de que él iba a ser, él iba a defender de una manera firme sus convicciones, de una manera firme el evangelio. El segundo punto es el proceso alinea nuestras motivaciones. Todo proceso es eso, son fases, son pasos. Y uno de los pasos en este proceso de ser discípulo es que nos alinea. Cuando el Señor le formuló a Pedro estas tres preguntas, aparentemente eran las mismas, o podríamos decir unas simples repeticiones, pero no fue así. Aún había si bien es cierto, pareciera una similitud, realmente no eran idénticas. Y eso podemos ver ahora en estas traducciones de las Biblias que son más precisas para ayudarnos a ver esas diferencias. Jesús usó en las dos primeras preguntas la expresión del amor, me amas más que estos, ¿no? No le estaba diciendo, me amas como ser humano, me quieres. Pedro le contestaba, te quiero. Pero lo que Jesús le estaba hablando era de ese amor que se conoce como agapao, ¿no? O ágape, que cuando Jesús le pregunta, ¿me amas más que esto? Entonces, ¿me estás amando con todo tu corazón? Le estaba mostrando, le estaba preguntando si él lo amaba con ese amor elevado, con ese amor sublime, noble, superior, ese amor sacrificial. Realmente Jesús le estaba describiendo a Pedro el amor de Dios. ¿Quién era Dios? Le estaba diciendo, tú me amas con ese amor sacrificial, pero realmente Pedro le estaba contestando, yo te amo con ese amor humano, entonces yo te quiero, ¿no? Ese amor condicional. Mira, tú me caes bien, chévere, estoy ahí, pero no puedo amarte con ese amor sacrificial, con ese amor de Dios. Acá hay un objetivo de Jesús en la conversación con Pedro, ¿no? Jesús realmente lo que quiere es confrontar la raíz de la traición de Pedro, que es realmente la esencia, la verdad. ¿Me amas o me quieres? ¿Me amas con ese amor sacrificial o solamente me estás amando o me estás queriendo condicionalmente, no dispuesto a dar tu vida? Porque realmente si nosotros vamos un poco más atrás, vemos a un Pedro negando a Jesús. Él lo estaba negando, lo negó 3 veces en la misma noche en que fue traicionado. Pero Jesús sabía eso. Jesús quería profundizar en el corazón de Pedro, ayudarlo, al confrontarlo con lo que estaba dentro de él, para que supiera qué era lo que lo llevó a pecar, lo que le llevó a traicionarlo. Hay un propósito. Recordemos que Dios quiere que nosotros cumplamos su voluntad. Quiere que nosotros cumplamos su plan perfecto en nuestras vidas, que seamos obedientes, que hagamos su voluntad, que podamos, que toda su palabra no nos sea gravosa, no nos sea cargada, pero todo eso es en base al amor, es parte del amar. Quiere el Señor que lo amemos de manera como Él quiere y no como nosotros queremos. Y por eso veremos algunos pasos. Eh, para Jesús, ayudarlo a Pedro a ver realmente lo que estaba dentro de su corazón, iba a permitir a Pedro que él entendiera por qué lo había negado, ¿no? Y pudiera darse cuenta a la luz de esa verdad y poder dejar ser transformados, porque eso es lo que necesitamos, dejar que el Señor nos transforme, pero si no nos damos cuenta que realmente está dentro de nuestro corazón, entonces nosotros
que vamos a permitir que Dios cambie. Vamos a ver en el versículo 17 y dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que eligiera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro responde, ¿no? A Jesús, mira, tú lo sabes todo. Entonces, realmente tú sabes que te amo con un amor fileo. Él se pudo dar cuenta con esa conversación, con esa confrontación le hace Jesús, mira Pedro, te llevó a pecar el hecho de que no me amaras con ese amor ágape, con ese amor de Dios, con ese amor sacrificial, tu amor humano, tu amor egoísta, tu amor que solamente quiere todo para ti, te ha llevado en esas circunstancias, a pesar que tú habías dicho, Señor, yo te amo, yo daría mi vida por ti, no, yo te amo más que estos. Tú puedes quererlo, pensarlo, pero lo que te va a llevar a hacer las cosas es lo que está dentro de tu corazón. A pesar de todo, a pesar que Pedro le estaba diciendo a Jesús, mira, yo te amo, yo no te amo como tú me amas a mí, Jesús le sigue recalcando, apacienta y cuida mis ovejas. ¿Por qué? Porque él le sigue dando la misma consigna a alguien que no lo ama sacrificialmente. Y eso me lleva a mi tercer punto. El proceso requiere confianza. Algo que debemos saber, que en todo proceso de restauración de fe requiere una confrontación, como te acabo de decir. Si no podremos ser sanados de las cosas de las cuales tenemos que no somos conscientes y no queremos admitir, como Pedro, ¿no? Pedro lloró, se arrepintió, se sentía mal por haber traicionado a Jesús, pero hasta esa confrontación que Jesús le hace, él no se había dado cuenta cuál era la raíz de ello. Y cuando Jesús le hace ver, él agarra y termina diciendo, Jesús, tú lo sabes todo. Yo no te amo como tú. Él ahí miró su debilidad, pero si él fue consciente y lo admitió. Si nosotros no somos conscientes y no queremos admitirlo, no va a venir la transformación, no va a venir el cambio. No sabes cuánta capacidad tiene el ser humano para negar las cosas, para tener una posición de negación y no ver nuestra propia realidad. No, no, no es como tú dices, no, no, yo no fallé, no, no, yo no esto, no, y nos cerramos. Pero realmente se requiere poder, uno, tener un amor que nos confronte y nos ayude y nos corrija, ¿no? Y nosotros poder ser abiertos de dejar que el Señor saca a la luz esas cosas que necesitamos cambiar y que van a ser la piedra de tropiezo para que mañana más tarde volver a caer, ¿no? Necesitamos de un amigo, de un mentor, de una persona madura, un discipulador, un líder espiritual maduro que nos pueda transmitir el amor genuino del Señor en todo momento, aún en esos momentos que nos es necesario que alguien sea instrumento de Dios para sacar lo que no está bien en nuestro corazón. Es muy importante que entendamos dónde está nuestro corazón, porque si no vamos a volver a tropezar, como te digo, y nos va a ser difícil seguir adelante. Jesús no le dijo a Pedro, no importa, Pedrito, no pasa nada, nada pasó, ya déjalo atrás, eso ya sucedió, sigamos hacia adelante con la gran comisión. No, no podemos seguir adelante si no hay una restauración. Y no va a haber una restauración si no hay una confrontación. Realmente Jesús sabe nuestras incapacidades. Dios sabe, pero Él desea que nosotros sanemos en el proceso para llevarnos a desarrollar ese amor ágape, su amor, poder formar a Cristo en nosotros y morir a nosotros
cada vez más y realmente hacer que Jesús surja en nosotros. Él desea que podamos aprender a ser dependientes de Él y le sigamos a Él de manera genuina, con amor. Jamás podremos servir al Señor de manera correcta si no experimentamos el fracaso y la restauración, porque es ahí donde nosotros podemos ver la mano de Dios, reconocer nuestras incapacidades y darnos cuenta que solo necesitamos del Señor. Nos va a ayudar a ser dependiente. Dios nos capacita y prepara para ser discípulos que le sirvan al Rey. Pero en ese proceso de preparación y de ejecutar un servicio a Dios, y te hablo de manera en todos los aspectos de nuestra vida, no te hablo de ir solamente un domingo a servir o quizás ya estoy sirviendo en esto, no, estoy hablando que nuestra vida sea un servicio a Dios. Para poder lograr eso o saber que ese proceso entre la preparación y la ejecución va a pasar, que nos vamos a dar cuenta de nuestras debilidades. Yo quería servir a Dios con todo mi corazón. Yo servía en la casa de Dios, yo quería aprender, me acuerdo cuando abrieron la primera escuela bíblica en la iglesia, el ILB, yo quería, pero me decían, no, no, todavía tú no eres una líder en la iglesia. Y yo, pero ¿por qué? ¿No? Pero obviamente Dios tuvo su tiempo, pero aún cuando Dios comenzó a capacitarme y yo quería ejecutar todo eso, comencé a ver mis debilidades. Y quizás en este proceso que Dios te está tratando, que Dios está quizás confrontándote porque quiere transformarte, ¿no? Estás en ese proceso, has iniciado ya y estás en este proceso, estás viendo, están saliendo a la luz cosas que no te gusta y no te duele o te enoja aceptarlo y lo que estás haciendo es negarlo, cerrar una pared y te estás enojando con Dios o te estás enojando contra ti misma, de no quieres darte cuenta de esas debilidades y quizás no estés enojado con Dios, pero sí contigo misma, estás enojado con el discipulador que te está diciendo, con una prédica que te está mostrando, o estás malinterpretando las escrituras porque dices, no, esto no es para mí, o te estás autodescalificando, ¿no? Por esas debilidades. Pero cuando el Señor nos restaura, porque lo que Dios no quiere mostrarte tu debilidad es para decirte tú eres una cucaracha, ¿no? Dios quiere que mostrarnos nuestras debilidades para restaurarnos, para ver su poder y darnos cuenta que Él no tiene un plan B. Si le hayamos pecado, nos hayamos equivocado, nos hayamos errado, Dios no cambia, Dios sigue teniendo el mismo plan. No dice, ya fallaste, tengo un plan B, un plan C, vamos a ver, voy a pensar qué hago contigo. No, Pedro pecó contra Dios, lo rechazó, pero aún así Jesús le seguía afirmando su llamado original, le decía, apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. Le está diciendo, mira, el llamado que yo te di ese día que te dije, te haré pescador de hombres, sigue estando intacto. A eso Dios lo llamó. Y la buena obra que Dios empieza la acaba. Así igualmente para contigo y para conmigo. El Señor no tiene otros planes, aún fallemos. Dios espera que nos arrepintamos y volvamos a Él y decir, Señor, me doy cuenta de este pecado, pero si hay algo más en mí, sácalo a la luz, transfórmame. Es ahí que nosotros entendemos lo que significa el pacto de Dios con nosotros. Ese pacto en el cual el Señor nos ayuda, nos fortalece. Él, a pesar que somos débiles, vivimos las situaciones aún enfrentando nuestra propia debilidad, porque ahí es donde nosotros podemos entender que es importante ser confrontados para que se revele la verdad en nuestro corazón y el Señor ver la mano de Dios sobre su vida y podamos entender lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo del 9 al 11, y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual
Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La misma palabra de Dios habla el por qué nosotros, cuando reconocemos nuestras debilidades y deseamos ser transformados, Dios se glorifica porque pueden ver la mano de Dios. Imagínate, decían de Pedro, este es un pescador. Entonces, esto no tiene estudio. ¿Cómo puede hablar así? Se sorprendían de algo sobrenatural. Oye, ¿cómo lo hiciste? Dios. Pero si yo todo siempre hago bien, yo todo quiero solucionarlo, no dejamos que Dios se glorifique. Él usa su poder y cuenta con nosotros como vasos de barro para glorificar su nombre. Por eso ahora podríamos entender mejor 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir? Este poder, todo esto que estamos sabiendo, este tesoro que estamos ahorita viendo, lo tenemos en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro y tenemos ese tesoro de Dios. ¿Para qué? Para que su poder se manifieste y no nosotros. Nosotros estamos con un propósito de glorificar el nombre de Dios. ¿Tu vida está glorificando el nombre de Dios en todo? ¿Aún en tus debilidades? Nosotros podemos llegar a estas conclusiones cuando vamos madurando. Las cosas no pasan en vano, todo viene para bien a los que aman a Dios. Tiene que venir para bien, tienes que haber un cambio. Y Pedro hubo ese cambio, sufrió, se lamentó, Jesús lo confrontó y pudo haber un cambio en Pedro. Porque igual que Pedro, ¿no? A pesar que nosotros tengamos falencias, errores, vamos a poder cumplir el ministerio, nuestro ministerio de manera eficaz. No vamos, ¿por qué? Porque vamos a entender y vamos a ser dependientes de Jesús. Es increíble que Jesús confrontara con amor a Pedro porque quería que cumpliera su llamado. Él quería, así como quiere que nosotros lo cumplamos. Nosotros tenemos que darnos cuenta de ello, que solamente somos barros en las manos del Señor. Nosotros cada uno tenemos un ministerio. He escuchado a gente decir, ¿cuál será mi llamado? ¿Cuál será mi llamado? No sé si esperan un evento, wow, así sorprendente. Pero desde el día que Jesús nos alcanzó hasta el día que estemos estando delante de su presencia, todo eso será un proceso de transformación y será en el desarrollo de nuestro ministerio, de nuestro llamado. Y la Biblia, la palabra de Dios es específica. ¿Por qué está preguntando cuál será mi llamado? La forma como ejercemos ese llamado puede variar. No puedo ejercer este llamado siendo un doctor, puedo ejercer este llamado trabajando en un banco o trabajando dentro de la iglesia o siendo un pastor. Pero el punto es que tenemos que ejercer ese llamado, ese ministerio que el Señor nos ha dado. Si Dios no me ha dado ese ministerio para ser un pastor y yo estoy siendo un gerente, no cumplirás el propósito de Dios. Si Dios te ha llamado a ser un gerente y estás queriendo ser no sé, un pastor, no vas a ejercer el propósito de Dios. Entonces, nosotros tenemos que cumplir el ministerio de Dios y nos ha dado a todos. Y nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación, traer a otros a los pies de Cristo, hacerlos discípulos de Cristo, ser un discípulo y hacer discípulo. ¿Estamos haciendo discípulos? Nosotros estamos haciendo el ministerio eficazmente. Y eso me lleva a mi cuarto punto. El proceso de Dios nos hace madurar. En el versículo 18 de Juan 21, el que estamos viendo ahora, dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender ¿con qué muerte habría de glorificar a Dios? Y dicho esto, añadió, sígueme.
Jesús, en pocas palabras, le dijo, un día vas a morir por mí. Lo que te asustó, lo que expuso tu debilidad, el rechazo que manifestaste contra mí, eso un día ya no te va a asustar, vas a vencer. Le dijo realmente que un día vas a llegar a terminar ese proceso. Tú vas a madurar, ese amor que ahorita no me tienes, tú vas a llegar a tenerlo, vas a tener ese amor ágape, ese amor de Dios, vas a crecer, vas a madurar. Esto que ahorita estás quitando, ese que estás reconociendo que tienes ese amor humano y me estás dejando transformarte, vas a ser transformado al punto que vas a tener un amor sacrificial, vas a dar tu vida por mí y cuando llegue ese día, antes de eso, tú vas a dar la vida por otros. Voy a ayudarte a madurar y a ser transformado. La diferencia que va a hacer el Señor, que va a trabajar en ti como trabajó en Pedro, va a llevarnos de la inmadurez, ¿no? En la cual nosotros vivíamos para nosotros, con nuestra fuerza, nuestra autosuficiencia, nuestra tibez, ¿no? Yo no te negaré, aunque todo te dejaran, yo no, Señor, yo soy capaz. Esa autosuficiencia que te hizo que te destruyó en algún momento Pedrito, eso mismo te va a ayudar a ser dependiente de mí. Eso, nuestras debilidades que quizás están saliendo en diferentes situaciones, eso nos va a llevar a ser dependiente de Dios y reconocemos que necesitamos de Él en esas debilidades que nos transforme. Y eso, y Dios nos va a sostener y nos va a dar la fuerza para llegar a esa madurez. Pero paso a paso es importante ver cómo maduramos. Pedro había en ese momento madurado en ello, en darse cuenta, Señor, tú todo lo sabes y sabes de qué pie cojeo. Yo no voy a cometer el error de antes. Transfórmame en pocas palabras. Y mira mi punto número 5, el proceso es constante. Pedro aprendió algo en este momento, pero mira qué pasó unos minutos después. En el versículo 20 dice, volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho a Jesús, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti, sígueme tú. Jesús lo ubicó a Pedro, le dijo en pocas palabras, oye, ¿a ti qué te importa lo que yo haga con él? Tú tienes que abrazar lo que yo te he entregado a ti, asegurarte de cumplir bien las tareas, si realmente quieres depender de mí. Jesús confronta nuevamente a Pedro, nuevamente le hace ver lo que estaba en su corazón. No, celos, envidia. Los celos es hacia una persona, pero la envidia es querer lo de otro, ¿no? Lo que se le ha asignado a otro, los talentos, las cosas, el llamado, ¿no? Y por qué él descansa, y por qué le van a pagar igual que yo, y por qué a mí me mandan a hacer esto y a esa persona no. Cuando empezamos a mirar lo que otro tiene y que yo no tengo, ahí empezamos la desdicha, ahí empezamos a abrir puertas que nos van a llevar al fracaso por medio del camino de la envidia. Pedro está recibiendo una asignación, pero poderosa, era una bomba. Le estaba diciendo, mira, esa cruz que tú temías que te quite y arrebate en tu vida, que te llevó a negarme, no, tuviste temor a que si te identificaran conmigo te iban a matar y por eso me negaste, tú vas a llegar a poder tomar esa cruz, vas a poder llegar a morir por mí. Pedro, cambiarás, llegarás a ser transformado, en pocas palabras le dijo Jesús, pero él estaba fijándose, volvió a salir su personalidad de Pedro, ¿no? Volvió a salir su envidia, le había dado tremenda bombaza al Señor, poderosa. Tú vas a cambiar, sigue el proceso, Pedro. Pero él estaba volviendo a salir. ¡Wow! Para poder cumplir el llamado, necesitamos entender que la asignación personal es eso, personal. Hay una asignación dada por Dios para nosotros.
tomar responsabilidad de lo que me toca, de lo que te toca a ti. Esto va a vencer los celos y la envidia. Recuerdo que una oportunidad alguien me dijo, ¿no? Sí, quería entrar a la universidad, pero A por B, pues no podía, y siempre decía, no, mis amigas han llegado, mis amigas son esto. Era tan evidente que ella no quería estudiar en la universidad porque por una realización personal o porque Dios la estaba llamando con un propósito a estudiar. No, ella quería llegar donde las amigas. Había ahí un celo, una envidia, por causa, no sé si de baja autoestima, lo que sea, pero eso había en su corazón. Y eso la estaba carcomiendo porque veía pasar los años y que no lo hacía. ¿Tú crees que Dios nos quiera llevar a vivir así? No, ella estaba mirando lo de otro y eso a veces trae en nosotros inseguridad. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo el llamado de Dios? ¿No? ¿Estoy cumpliendo el llamado de Dios? Porque realmente estamos queriendo hacer lo de otros y porque no nos damos cuenta que puede ser porque hay una envidia en nosotros. Entonces, cuando no hay una motivación correcta, perdemos el tiempo. Tenemos que dejar de mirar, ¿no?, a otros y solo mirar a Jesús, al autor de nuestra fe. Entonces, quiero concluir con esto. ¿Puedes ver en qué parte del proceso te encuentras? ¿No? Entonces, como estamos viendo en el último punto, el proceso es una constancia. No te desanimes contigo mismo, ¿no? Ay, mira, ya cometí el mismo error, ya pequé, pero acuérdate que el día anterior Dios te enseñó algo, diste un paso en madurez, eso no te describe a ti. Este error no te describe, tú tienes que saber que todo proceso toma un tiempo. Entonces, ¿en dónde estás ahorita? ¿En el inicio? ¿Estás alineándote? ¿No? Entonces, ¿estás siendo alineada? ¿Has crecido en tu confianza en Dios? ¿Estás madurando? ¿Estás siendo constante en este proceso sin desanimarte? Entonces, ¿dónde estás ahora? Busquemos a Dios, que Él nos empodere en esta etapa, en el proceso en que nos encontramos. Que Dios nos haga sus discípulos, a su imagen, capaces de hacer discípulos. Si nosotros nos dejamos moldear por el Señor, su poder, su amor, su gracia, entonces nosotros vamos a ser instrumentos de Dios para seguir haciendo su voluntad. ¿Y cuál es esa? Ir a ser discípulos. No olvides, todo es un proceso. Dios tiene un proceso para tu transformación, para poder obedecerlo, para poder seguir creciendo. La vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.